Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Hoy vamos a analizar un fenómeno cultural que está transformando a la Ciudad de México entera, la llamada ajolotización. Pero, ¿qué es la ajolotización? La ajolotización, impulsada desde el gobierno central de la Ciudad de México por Clara Brugada en el marco del Mundial 2026, significa un proceso en donde se busca llenar la ciudad de pintura morada y ajolotes a través de murales, esculturas, campañas mediáticas y hasta mascotas oficiales. El ajolote, especie endémica y símbolo de resistencia, se ha convertido en emblema urbano y turístico. Pero, más allá de lo pintoresco, este fenómeno abre un debate profundo en la sociedad sobre la mercantilización de la identidad cultural que caracteriza a la Ciudad de México, poniendo otra vez en la mesa la tensión histórica entre la autenticidad y el espectáculo. Tensión histórica que podemos ver explicada con Adorno y Horkheimer en su obra La dialéctica de la Ilustración. En esta obra, los autores anteriormente mencionados nos explican cómo la cultura bajo el capitalismo pasa a convertirse en mercancía. Es decir, lo que antes era un símbolo auténtico, ahora se transforma en producto de consumo masivo. En este caso, el ajolote deja de ser un referente biológico y espiritual para pasarse a convertir en logotipo de ciudad, en souvenir y hasta en recurso para campañas publicitarias y políticas. Como podemos ver, la autenticidad se diluye en la lógica del mercado. La ajolotización es entonces un ejemplo vivo de cómo la industria cultural otra vez convierte todo en mercancía. Y no crean que estos son simples dichos. Esto lo podemos ver en murales gigantes, en playeras, en peluches, hasta en las estaciones del tren ligero, principalmente en las inmediaciones al Estadio Banorte, anteriormente llamado Estadio Azteca. El anfibio se convierte en un producto que circula en la economía simbólica del capital. Es decir, no se trata solo de embellecer espacios, sino de construir un espectáculo cultural que cohesiona a la población en una sola identidad, sabiendo que la Ciudad de México goza de distintas disidencias para sacarles provecho. Pero no, esta vez el gobierno trató de buscar solamente una sola identidad que le fuera fácil a los extranjeros de entender. Como lo señalaron Adorno y Horkheimer, la industria no busca preservar la autenticidad, sino producir entretenimiento, consumo y alimentar al capital, al gran monstruo del capital. Pero esto lo veremos con Nancy Fraser, con su libro Capitalismo Caníbal. Nancy Fraser nos habla sobre el capitalismo caníbal, un sistema que devora recursos tanto sociales como naturales para sostenerse. La ajolotización justamente encarna esta dinámica, ya que se apropian de un símbolo ecológico y que está en peligro de extinción para llevarlo a fines políticos y turísticos. Es decir, mientras se utiliza la imagen del ajolote y la distribuyen por toda la ciudad, su hábitat real permanece completamente amenazado. Es aquí donde se observa una contradicción, en donde por un lado se celebra al ajolote como un símbolo urbano, pero en realidad no se garantiza su supervivencia dentro de los canales de Xochimilco. Este proceso muestra cómo el capitalismo no solamente consume bienes materiales, sino que también se apropia de símbolos culturales y ecológicos, convirtiendo en este caso al ajolote en un recurso ornamental, en una estrategia de marketing y hasta en un atractivo turístico. Sin embargo, detrás de esta apropiación simbólica también se oculta una falta de políticas de conservación. Y es aquí donde Fraser nos ayuda a entender que la ajolotización no es solamente un gesto cultural, sino un ejemplo de cómo el sistema devora incluso aquello que dice proteger. Ahora bien, podemos pensar en todos estos millones que se están invirtiendo en hacer murales y en publicidad cuando en realidad los canales de Xochimilco se encuentran totalmente contaminados y hacen que la especie se encuentre en riesgo de desaparecer. Observamos un discurso que habla de justicia social y de orgullo nacional. Pero en la práctica vemos un espectáculo que prioriza la imagen más allá de la realidad. Y justamente Fraser nos invita a cuestionarnos si estas políticas culturales en realidad nos benefician como sociedad o si en realidad solamente alimentan a la lógica del capital, en donde observan absolutamente todo como un recurso explotable. Porque además de esta explotación simbólica existe un contraste que es aún más fuerte: la estética amable del ajolote frente a la violencia urbana que vivimos actualmente. Sin embargo, para poder entenderlo, tenemos que recurrir a Sayak Valencia. Sayak Valencia nos propone el concepto de capitalismo gore, un sistema sostenido en la violencia y el consumo extremo. La ajolotización, vista desde esta perspectiva, funciona como maquillaje cultural. Los murales coloridos y las esculturas de ajolote ofrecen una imagen amable y festiva de la ciudad, diseñada para los turistas y para el espectáculo del mundial. Sin embargo, detrás de esta estética se ocultan las desigualdades estructurales y la violencia urbana que persisten en la vida cotidiana. El ajolote se convierte en máscara, una figura que tapa grietas sociales y ofrece un rostro amable al visitante extranjero. Pintar de morado estaciones y calles no resuelve problemas de movilidad, seguridad o desigualdad,
pero sí construye una narrativa visual que maquilla la realidad. Valencia nos ayuda a ver que la ajolotización es parte de un espectáculo que encubre la crudeza de la vida urbana bajo una capa de color y simpatía. Podemos pensar en cómo la violencia cotidiana, la precariedad laboral y la desigualdad social quedan invisibilizadas detrás de murales y esculturas. El ajolote se convierte en un símbolo de esperanza y resistencia, pero también en máscara que oculta la crudeza del capitalismo gore. La ciudad se viste de fiesta para el mundial, mientras sus habitantes siguen enfrentando problemas estructurales. Valencia nos invita a ver que la ajolotización no es inocente. Es parte de una estrategia que maquilla la violencia y la desigualdad. Finalmente, este fenómeno no solo es estético, también se convierte en campaña mediática y producto comunicacional. Para comprenderlo, acudimos a Vicent Mosco. Ahora bien, Vicent Mosco, en su análisis de la economía política de la comunicación, nos va a explicar que la comunicación se mercantiliza, y esta lo hace en todos sus niveles. La ajolotización es un ejemplo de esto. ¿Qué? ¿Pero por qué? Bueno, porque el ajolote circula en los anuncios, en los souvenirs y en las redes sociales del gobierno de la Ciudad de México, reforzando una lógica de consumo cultural. Aquí, un elemento de la identidad mexicana se empaqueta y se distribuye como un producto comunicacional, mostrando así cómo la cultura se convierte en mercancía dentro de esta economía política de la comunicación. Así, el ajolote, además de ser un símbolo urbano característico de la Ciudad de México, ya se convirtió también en un producto mediático que se vende y se comparte en distintas plataformas. Dicho esto, está más que claro que la ajolotización es una campaña de marketing que busca una estrategia de visibilidad. Y esto mediante el ajolote como un recurso turístico y político. Es importante retomar a Moscó porque nos va a ayudar a entender que la comunicación misma se transforma en mercancía y también que la identidad cultural se puede convertir en un objeto de consumo. Ahora bien, podemos observar cómo el ajolote aparece en spots oficiales, souvenirs para turistas, publicaciones de redes sociales y en las campañas políticas mediáticas. Presentamos el chatbot oficial de la ciudad para el Mundial. Xoli será el instrumento tecnológico que nos ayude a vincular cultura, turismo, recreación, entretenimiento con la población. Pero no solo para los que vienen de fuera, sino también para ustedes, para la población que vive en la Ciudad de México. Bien, pues todos estos elementos ya se convirtieron en una mercancía. Y la supuesta identidad cultural no es más que un producto de consumo. Moscó nos ayuda a entender y a analizar la ajolotización como una estrategia comunicacional que va a reforzar la lógica del capital. En conclusión, la ajolotización de la Ciudad de México es más que un proyecto estético, es un caso paradigmático de cómo las industrias culturales transforman símbolos locales en mercancías globales. El ajolote, emblema de resistencia y biodiversidad, se convierte en un espectáculo turístico y, claro, político. Al aplicar las teorías de Horkheimer y Adorno, Fraser, Valencia y Mosco, vemos que este fenómeno encarna las tensiones del capitalismo contemporáneo, es decir, las ambivalencias entre la autenticidad y la mercantilización, o lo que entendemos por identidad y espectáculo, y claro, entre lo local y lo global. Es importante cuestionarnos y también saber discernir si la ajolotización verdaderamente celebra la riqueza cultural mexicana o bien la otra cara de la moneda. Y es que si la ajolotización se reduce únicamente a un logotipo más que le va a ayudar a la imagen del gobierno de la Ciudad de México a posicionarse en el mercado global.